El convento de Celaya, Guanajuato, no solo ha sido objeto de múltiples visitas turísticas, sino de apariciones macabras también. Para los habitantes del lugar, no es nada nuevo hablar del fraile que se pasea por sus pasillos en cuanto cae la noche. Se cuenta que siempre que necesitaba reflexionar, el sacerdote, Fray Juan del Espíritu Santo, salía a caminar por los pasillos del convento, los cuales recorría con gusto y a paso moderado. Esta práctica ya la venía haciendo desde hacía 5 años. Debemos decir que el convento de Celaya, además de ser muy hermoso, era enorme. Cierto día se le acercó un indio del lugar, que sofocado llegó a confesarle algo. De acuerdo a lo relatado por este hombre, él era el único que podía ayudarlo. Felipe Santiago, que era el nombre de aquel indio, pidió con insistencia a Fray Juan que lo confesara. Finalmente el padre accedió y lo escuchó con tal asombro. Después de haberlo escuchado, el padre se encontraba sobresaltado por el relato y solo atinó a decirle: es necesario que lo confieses con testigos. El indio estaba confundido, pues no alcanzaba a comprender por qué el padre requería que lo hiciera con testigos, a lo cual terminó por acceder, fijando así una hora del día siguiente como la indicada para llevar a cabo la confesión con testigos. Se fue a casa, no del todo convencido, pensando y pensando en la petición del padre, la cual, después de todo, era muy extraña. Al cabo de unos minutos, ya no le estaba dando tanta importancia a lo sucedido. Más bien, estaba más enfocado al aire tan helado que estaba soplando, y como llevaba huaraches, el tremendo frío lo sentía en los pies. Ya en su casa se dispuso a dormir, pero en su mente le daba un sinfín de vueltas el asunto, porque no comprendía todavía la reacción del padre. Al día siguiente, cuando el indio llegó al convento, acompañado de sus testigos, notó que el fraile no estaba solo, pues con él se encontraban varios sacerdotes, quienes se habían reunido impacientes para escuchar el relato. Felipe estaba visiblemente nervioso, pero aún así inició su relato. Hace 3 años que falleció mi primo Salvador, a quien yo personalmente vestí para su entierro. Ya sé que esto no tiene gran importancia. Sucede que cuando lo estaba vistiendo, sentí claramente cómo él me apretó la mano izquierda, en 3 ocasiones, pero no le di importancia, pues pensé que era porque no alcanzaba a aceptar que mi pariente estuviera muerto. No comenté con nadie lo que había sucedido, por temor a que se burlaran de mí. Tiempo después, al atravesar el puente de Silva, aquel que dicen que está embrujado, escuché claramente cómo mi primo Salvador me llamaba. Yo corrí lo más veloz que pude, pero entre más corría, más fuerte era la voz de mi primo que me llamaba. Yo me negaba a creer lo que sucedía en el dicho puente, pero finalmente tuve que aceptar que era mi primo quien venía del más allá a pedirme algo. En otra ocasión, y en el mismo lugar, escuché claramente que mi primo me pedía con tal desesperación que mandara a celebrar 3 misas, pues su alma, decía, se encontraba penando y esa era la única forma en que podía encontrar el descanso eterno. Fue tanto el terror que se apoderó de mí que ya no pude seguir mi camino. Yo solo recuerdo que me desplomé. Momentos más tarde, me encontré del brazo de mi cuñado, Melchor, quien aseguraba que estaba borracho.
lo cual no pudo comprobarme, pues no tenía aliento alcohólico. Pasaron días antes de que yo decidiera hablar con mi familia, pues como me sucedió cuando vestí a mi primo, me dio miedo de que me creyeran loco por este nuevo suceso. Fueron ellos que, al saberlo todo, me han pedido que venga hasta ustedes, a quienes consideran los más idóneos para ayudarnos, para que el espíritu de mi primo pueda descansar en paz. Los sacerdotes escuchaban con gran atención lo que decía el indio, pues no era el primero en decir que espantaban en el puente, pero sí el único en darle un nombre al suceso. Ahora restaba ponerle remedio al asunto. Fue así como se oficiaron las 3 misas que el difunto había pedido, y santo remedio, porque se cree que el espíritu de Salvador por fin pudo descansar. Pero, según se cuenta, cada vez que pasaba Felipe por el puente, lo hacía persinándose, y por lo mismo se cree que nunca se pudo reponer de aquella terrible impresión. Esta leyenda sigue siendo muy popular en el pueblo de San Miguelito, Celaya, donde todavía se conserva el puente de la narración. De acuerdo a versiones recientes, indican que cuando quisieron tirar el puente para poder hacer un camino, escucharon terribles lamentos que provocaron la huida de los trabajadores. Desde entonces es muy común oficiar misas en el convento de Celaya, en memoria de todas aquellas personas que han marcado como límite de su territorio aquel viejo puente. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartir con tus amigos que más disfrutan de escuchar anécdotas de terror. Si tienes alguna anécdota por compartir, puedes dejarla en los comentarios y compartirla con todos. Gracias por escuchar.